Permítanme verlo exactamente para no errar. La tercera evaluación se cierra cuando inicia el 2 de marzo. Y estamos a 13, bueno, estamos como que 2 semanas adelantados, ¿no? La evaluación, digamos que la semana 2 inician las evaluaciones. Bueno, entonces en la semana del 16 al 20, que va a ser una semana que tienen como para avanzar sus trabajos. Sí, bueno, eso de desarrollarlo antes también nos permite tener más tiempo para el trabajo final. Y puedan también ustedes darle más tiempo a otros trabajos seguramente. Y si ya entregamos, pues ya podemos, ¿verdad? Dedicarnos a lo mejor a otros cursos que todavía tienen. Bueno, todo depende también de ustedes. Bien, vamos a ver ahora estos ejercicios que les van a ayudar un poquito al trabajo de drenaje agrícola o drenaje en las zonas rurales. Bien, vamos a revisarlos entonces. Es una práctica en la cual vamos a ver algunos conceptos de drenaje agrícola y también de drenaje de pronto de obras civiles también. Ok, entonces tenemos en la configuración un terreno natural y pues lo que se presenta es el nivel freático original. Este nivel freático necesitamos que baje o disminuya para que no perjudique de pronto la siembra de, no sé, vamos a suponer que sembramos papa, y cuando llueve, pues el suelo se satura y puede ser que se pierda toda la siembra, ¿no? Porque las raíces pues están expuestas a este suelo saturado por más del tiempo que lo pueden soportar, y así como suelo saturado. En tanto, pues necesitamos bajar el nivel freático con un dren, y esto lo que va a ir generando es una curva de abatimiento, es decir, va a ir disminuyendo la altura original del nivel freático. Tenemos en ello la altura original del nivel freático para de pronto disminuirlo a la profundidad que nosotros requeramos. Bien, entonces en este ejercicio tenemos cómo ir de pronto recapitulando, revisando lo que es la infiltración, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en un ensayo de infiltración, este ensayo se puede desarrollar cuando son áreas de cultivo entre surcos, ¿no? Que son depresiones que se desarrollan para poder realizar la siembra. Entonces, tenemos estos surcos, estas líneas de suelo, ¿no? Que se hacen para colocar las semillas. Entonces, nos dice que utilizó un canal de entrada constante de 0.9 litros por segundo. Entonces, el surco es como un canalcito, son varios canales paralelos, ¿no? Y en donde se desarrolla el riego, y a través de estos canales, de pequeños canalcitos de riego, pues se riegan las plantas que están entre los canalcitos con vamos a decir, incrementamos la altura del suelo para que ahí se coloquen las semillas, ¿no? Ok, más adelante vamos a ver una imagen también. Hola, bueno, sí, acá por ejemplo,
Bueno, no es exactamente eso. No sé si tengo por acá mi imagen, creo que aquí no. Pero bueno, entonces, vamos a ver acá. Bueno, para recordar, ¿no? Entonces, los arados, por ejemplo, lo que hacen son estas configuraciones, ¿verdad? Entonces, esos son los surcos. El arado pasa por el suelo y genera estos, estoy haciendo una sección, ¿no? Estos canales, y aquí en esta zona es que se colocan las plantas. Entonces, cuando se riega en este surco, aquí va a haber agua, y pues las plantas van a aprovechar el agua de estos surcos. Bien, entonces eso es lo que se configura en el ejercicio, ¿no? Entonces hay un riego por surcos y nos dice que se tiene un caudal de entrada de 0,9 litros por segundo y al pie del surco de 60 metros de longitud, a lo largo del surco se determinó un caudal de salida constante de 0,84 litros por segundo. Eso significa que del inicio hasta el final, pues ha habido una infiltración, ¿verdad? El porcentaje, una cantidad de agua que se ha introducido en el suelo, que vendría a ser la infiltración. Entonces nos piden calcular la infiltración básica, considerando que el espaciamiento entre surcos es de 0,7 metros. Bien, entonces este caudal de infiltración, lo que se infiltró, pues va a ser el caudal inicial menos el caudal de salida. En otras palabras, lo que se quedó. 0,9 menos 0,86, tenemos 0,06 litros por segundo. Y lo podemos pasar a metros cúbicos por hora. Bien. Luego calculamos la infiltración básica. La infiltración básica está dada por el caudal que se ha infiltrado, dividido entre la longitud del surco por la distancia entre los surcos. Bien, que luego vamos a reemplazar acá el caudal, que sería 0,216 entre aquí la longitud del surco, que es 60 metros, una que habría que ponerle todo entre paréntesis, ¿no? Multiplicado por 0,7, que es el espaciamiento que queda entre los surcos. Así entonces, la infiltración básica nos queda de 0,20514 metros por hora, que lo podemos pasar a milímetros por hora dividiéndolo entre 1000. Y ya tenemos la infiltración básica. Recordemos la diferencia entre la infiltración normal y la infiltración básica. Bien, la infiltración es pues el proceso con el que el agua se mueve, ¿no? Dentro del suelo, desde la parte superior hasta de pronto las capas más profundas del suelo. Sin embargo, esta velocidad de infiltración puede variar. Va a variar primero hasta que el suelo pues se sature. Bien, cuando el suelo se satura, entonces la infiltración empieza a ser constante. En tanto, esa constante, esa velocidad constante que ya se da cuando el suelo está saturado, es lo que llamamos la infiltración básica. Ok, entonces pasamos a otro ejercicio. Nos dice que tenemos los valores de evapotranspiración mensual para cultivo de trigo y los valores de precipitación media mensual. Bien, la evapotranspiración para el cultivo, pues es lo que la planta, ¿no? Evapotranspira o transpira y requiere para el cultivo. Entonces, nos dice que su evapotranspiración mensual, el cultivo de trigo, pues nos dan en la tablita. Tenemos ahí 5 meses, desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Tenemos la evapotranspiración en centímetros, que bueno, también lo podríamos pasar a milímetros. Y también nos dan la precipitación en cada uno de estos meses, ¿no? Precipitación de 4,52, 1,35 y así hasta el 25 de febrero. Ok, nos piden entonces dibujar las curvas de evapotranspiración acumulada y las de requerimiento de riego.
Nos piden calcular la precipitación efectiva también por el método de Agrosky y Mocus. Bien, entonces vamos a desarrollarlo por el método de Agrosky y Mocus según la fórmula de precipitación efectiva es igual a un coeficiente de precipitación por el valor de la precipitación. Pero entonces tenemos que calcular este valor de C sub P. Para calcular el valor de C sub P según esta metodología, necesitamos la evapotranspiración y la precipitación. Ambos valores lo tenemos y lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación. En el denominador también tenemos las constantes, 1,53 más 0,8 y también la relación de la evapotranspiración. Como tenemos diferentes valores de evapotranspiración y de precipitación, pues obtendremos un coeficiente mensual para el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero hasta febrero. Así reemplazamos entonces los valores, hay que tener en cuenta que estén en las mismas unidades nada más, para que se anulen las unidades, si es milímetros, milímetros, si es centímetros, centímetros. Tanto la evapotranspiración como la precipitación. Entonces reemplazamos los valores de la tabla 1,98 y 4,52 para el mes de octubre. 1,98, 4,52 y sus constantes. Y vamos a obtener el valor de esta constante para el mes de octubre. Lo mismo desarrollamos para el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero. Bien, tenemos entonces ahí las constantes. Pero hay que tener en cuenta que según el método nos dice que esta ecuación solo es aceptable cuando el rango de valores de la relación de la evapotranspiración con la precipitación es hasta 7,5. Bien, para valores mayores que este, el valor de C sub P se toma como la unidad. Entonces, eso solamente hay que tener en cuenta que la relación entre TP o la evapotranspiración y el P, que es la precipitación, sea pues menor a 7,5. De lo contrario, será igual a 1. ¿Ok? Que se está dando aquí también en el último caso. Determinamos entonces ahora sí la precipitación efectiva multiplicando el C sub P por el P. Y vamos a tener una precipitación efectiva para cada mes. Ordenamos nuestros valores y colocamos la evapotranspiración que tenemos como dato. La evapotranspiración acumulada, que vendría a ser en el mes de octubre el mismo valor, en el segundo mes, en noviembre, será 1,98 más 6,78. Y así obtenemos 8,76. Para el siguiente mes, en diciembre, le acumulamos 12,98 más 8,76 y nos da 21,78 más 14,34 nos da 36,08 y más 7,87 obtenemos 43,95. De esta manera, entonces, tenemos ya la evapotranspiración acumulada. De los datos de la tabla original, y la P podemos calcular multiplicando la precipitación por el valor del coeficiente, es decir, 4,52
podemos acumularlo también, ese requerimiento de riego. En el primer mes será 0,94, que es la evapotranspiración, menos la precipitación efectiva, 1,98 menos 1,04. Ingeniero, no se comparte. ¿No se comparte la pantalla? Se dejó de compartir, ingeniero. Ah, no, se puede compartir. Gracias. Ok, y entonces, bueno, voy a regresar a esta tablita. Decíamos entonces que la precipitación efectiva es igual a la evapotranspiración, perdón, al valor de C sub P por la precipitación, ¿no? Entonces ya hemos multiplicado 452 por 0,23 y tenemos 1,04. Y ahora calculamos el requerimiento de riego, que será igual a la evapotranspiración menos la precipitación efectiva que acabamos de calcular. Restaremos, perdón, la columna de evapotranspiración y la de precipitación. Y obtenemos el requerimiento de riego, 0,94, 5,5, 10,71, 11,59 y 7,62. Y podemos acumularla también. Así, en el primer mes será el mismo valor, 0,94, en el segundo mes 0,94 más 5,5. El siguiente mes le sumamos 10,71, 17,20 como resultado, más 11,59, nos da 28,79, más 7,62, nos da 36,41. Y ahora sí podemos pasar a desarrollar el gráfico. Tenemos la curva entonces de evapotranspiración, que son los cuadraditos de color azul, y el requerimiento de riego, que vendría a estar en los cuadraditos de color rosado. Bien, ok, entonces eso es lo que nos están pues pidiendo, ¿no? Y bueno, la diferencia de estos dos también está dada por la precipitación, pues, ¿no? La precipitación para cubrir la demanda del cultivo. Bien, eso de pronto si lo necesitamos cuando desarrollemos en el análisis, si ustedes se plantean una parcela agrícola, entonces hay que determinar la cantidad de agua que se va a quedar en la parcela, ¿no? Entonces, no todo lo vamos a drenar, probablemente un porcentaje tendremos que dejar, como en este caso, para el cultivo. En otras palabras, lo que requiere el cultivo, que es este valor de la evapotranspiración del cultivo. Bien, entonces para determinar la evapotranspiración o el requerimiento de agua del cultivo, en general, por riego y por precipitación que pueda darse, entonces necesitamos saber cuánto necesita la planta, ¿no? En este caso, este requerimiento lo podemos obtener con algunos valores de unas curvas en donde tenemos el coeficiente también de agua para el cultivo, porque las plantas necesitan pues diferentes cantidades de agua conforme van desarrollándose o creciendo hasta el momento que sea la cosecha. Entonces, la cantidad de agua en el cultivo durante los meses, pues no es el mismo, ¿no? Va cambiando. Ok, entonces vamos viendo otro postulado. Y nos acercamos un poquito más a lo que ya es el curso, ¿no? Un área húmeda nos dice que va a ser drenada de modo tal que con una recarga de 5 milímetros por día, se espera que la napa freática no se eleve de un nivel igual a 70 centímetros bajo la superficie. Bien, entonces no queremos que se eleve la capa a 70 centímetros porque puede ser de que tengamos raíces de plantas o alguna estructura que pueda ser afectada.
Entonces, la capa impermeable nos dice que se encuentra a 6.2 metros de profundidad. Y además, el coeficiente, ¿no?, de permeabilidad es 1.2 metros por día, el valor de K. En este caso, pues tenemos un solo estrato, ¿no? Se está indicando un solo valor de K. Nos dice, ¿cuál será el espaciamiento si se usa para el drenaje de zanjas de 50 centímetros de base y talud de 1 en 1? O tubería de 10 centímetros de diámetro interior. El nivel de aguas de niveles troncales nos dice que no permite la excavación de zanjas de 1.40 metros. No permite. Y además con tirantes de 20 centímetros. Cuando se trata de drenes entubados, nos dice que consideremos solo 1,20 m de profundidad. Ok, entonces vamos a ir a aplicar la ecuación de Donan cuando tenemos un solo estrato. Recuerden que teníamos varias ecuaciones, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta cuando tenemos más de 2 estratos, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues es un solo estrato, podemos aplicar la ecuación de Donan. Entonces, tenemos un caudal que ingresa, que está representado por las flechitas, que puede ser, en este caso, el riego, y además nos dan la información, ¿no? La profundidad de pronto de la napa freática, la distancia que hay de la napa hacia el fondo de la capa impermeable, el valor de de dónde vamos a colocar las tuberías o las zanjas de infiltración, y la distancia entre los drenes o las tuberías, que es lo que queremos también. Entonces, esta distancia de las tuberías nos dice Donan que está dada por esta distancia al cuadrado, igualada por 4 veces K, que es el coeficiente de infiltración que nos lo dan, y la diferencia de los cuadrados de B cuadrado y D cuadrado. Bien, entonces vamos a calcular B cuadrado y D cuadrado. Para ello, ¿no?, B entonces sería igual a 6,20 metros, que es la profundidad total de acá de la capa impermeable desde la superficie, menos los 70 centímetros, que es hasta donde queremos que llegue la napa freática, ¿no? Que se profundice, que no se eleve hasta los 70 centímetros. Entonces ese valor, es decir, desde la napa hasta el fondo de la capa impermeable, ¿no?, tendríamos 5,5 metros. Luego el valor de D, que también es quedarían esos 6,20 metros, pero menos el 1,40 m, que es la profundidad del dren. En otras palabras, estamos midiendo desde el dren hasta la capa impermeable, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto B como D, es la distancia que hay de la napa hasta la capa impermeable, o del dren hasta la capa impermeable. Entonces, 620 menos 0.70, 5 metros 5, y 620 menos 1,40, 0.20. Y reemplazamos estos valores en la ecuación. Muy bien, entonces allí tenemos 5.5 al cuadrado menos 5 al cuadrado entre el valor de C sub t, que es 0.005. Tenemos entonces 71 metros, que serían, cuáles serían la ubicación de los drenes por el método de Donan. Desarrollamos el siguiente, y acá es un ejercicio para determinar la infiltración. Bien, la infiltración pues tiene una ecuación, ¿no? Conforme cuando nosotros desarrollamos nuestra infiltración en campo, vamos a ver que se genera una curva, ¿bien? Una curva que tiene pues un exponente, ¿no? Y que muchas veces se busca determinar esta ecuación, y es en lo que se enfoca este ejercicio. Bien, nos dice entonces, se debe reponer una lámina de riego en el cual tenemos la L, que es 68 milímetros, y es un cultivo de vid.
¿no? A partir de varios ensayos de infiltración por el método del doble anillo, que ya habíamos visto el método del doble anillo, se obtuvo el modelo de la ecuación de Kast-Jacob. Las características del suelo son de infiltración moderadamente baja, es decir, enfocado en un suelo limoso también, ¿no? Esta ecuación está dada por 2.2 por el tiempo elevado a la 0.66 minutos. Nos piden determinar el tiempo de infiltración de la lámina de reposición en minutos, la ecuación de la velocidad de infiltración en milímetros por minuto, la infiltración promedio puntual en milímetros por minuto y la infiltración básica en milímetros por minuto. Bien, entonces para determinar ello, lo que hacemos de la ecuación que hemos determinado en el ensayo, despejamos el valor de del tiempo y tendríamos la infiltración entre 2.2 elevado a la 1 entre 0.66. Entonces reemplazamos la infiltración que nos dan o lo que debe reponerse, lo que debe infiltrarse para el cultivo, que son los 68 milímetros, y lo dividimos entre 2.2 y lo elevamos a la 1 entre 0.66. Y obtenemos un tiempo de 181 minutos, el cual lo podemos pasar también a horas, y tendríamos un tiempo de 3 horas y 1 minuto. Para la infiltración, el siguiente postulado nos piden la ecuación de la velocidad de infiltración en milímetros por minuto. Entonces tenemos la infiltración en milímetros por minuto. Y lo que vamos a desarrollar, pues, es si queremos la derivada de la infiltración respecto del tiempo. Tendríamos entonces la derivada de la ecuación que tenemos, 2.2 por t a la 0.66, respecto del tiempo. El valor de 2.2 es una constante, así es que sale, el exponente pasa a multiplicar y en el exponente hay que restarle -1, ¿no? Entonces nos quedaría la ecuación 1.452 por el tiempo a la menos 0.34. Y acá sí ya lo tenemos en milímetros por minuto. Y en la pregunta C nos piden la infiltración promedio puntual en milímetros por minuto. Esta infiltración puntual en milímetros por minuto va a ser la infiltración entre el tiempo. Tenemos la infiltración, lo dividimos entre el tiempo, los exponentes se restan, numerador menos el 1 del denominador. Tenemos la ecuación 2.2 por el tiempo a la menos 0.34. Y aquí lo que vamos a hacer es reemplazar el tiempo que habíamos obtenido en la parte A, que son 181 minutos, para determinar la infiltración de 0.376 milímetros por minuto. Entonces ya tendríamos la infiltración promedio puntual. Y luego nos están pidiendo la infiltración básica en milímetros por hora. Bien, para la infiltración básica, de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, nos dice que la infiltración básica viene a ser el valor instantáneo cuando su velocidad de cambio para un periodo estándar es de el 10% o menos de su valor. Matemáticamente se produce la velocidad de infiltración básica en el tiempo en el cual la derivada primera de la velocidad de infiltración se iguala a la décima parte de la velocidad de infiltración. En otras palabras, pues podríamos decir que muy cercano, o sea, si obtenemos los máximos y los mínimos derivando, aquí
¿no? Según el estándar en los Estados Unidos, pues se lo iguala al 10% de la infiltración. Ok, entonces tenemos la derivada de la intensidad respecto del tiempo y sería el 10% o 0.1 de la infiltración. Colocamos entonces la ecuación general, que vendría a ser K por el tiempo elevado a la N, y desarrollando la derivada, pues K pasa, como es una constante, pasa en cierta forma a multiplicarse, menos 0.1 por K por el tiempo base a la N. Y dentro de la ecuación K, pues también pasa una constante, como está como exponente t a la N, pasa a multiplicar por N, y el exponente de t sería N menos 1. Entonces tendremos ahí la ecuación. Y como el tiempo es 10 por N, vamos a reemplazarlo en la ecuación, la infiltración básica. Arreglamos la ecuación, ¿no? Tendríamos K por el tiempo base acá a la N, y esto lo igualamos a 10 veces, o reemplazamos 10 por N, todo elevado a la N. Estas ecuaciones nos dicen que son válidas si se respetan las unidades de K en milímetros por hora y del tiempo. El tiempo base en 10, y tendríamos entonces, para pasar a minutos, tendríamos que multiplicar por 60, ¿no? Entonces, K por 60, y entre paréntesis también los 10, también por 60, y bueno, menos N elevado a la N. De esta manera, en esta ecuación, y si reemplazamos los valores, tanto de K como de N, 0.34, tenemos una infiltración básica de 14.28 milímetros por hora, ¿no? Entonces, allí un tanto para ver qué datos podemos obtener de esta ecuación de infiltración. Y en el siguiente es una zanja que se presenta vamos a decir, para un drenaje francés en una carretera, ¿sí? Esta parte central viene a ser en la plataforma, la calzada de una carretera, y por debajo de la estructura del pavimento se ha colocado viene a ser como un filtro, que es un filtro francés en realidad, con bolonería, ¿no? Se colocan piedras de gran tamaño acá para que el agua discurra de la parte superior de la calzada hacia aguas abajo. Generalmente, bueno, eso sucede cuando estamos muy cerca de la napa freática, hay un ojo de agua de pronto por allí, y pues hay un curso de agua, ¿no? Entonces, también se da por una longitud determinada. Bien, en este caso, pues esa longitud es de 200 metros. Bien, entonces se da en zonas donde la napa freática está muy alta, se hace el corte para aperturar la calzada, la vía. Entonces nos encontramos prácticamente con que el agua emana del suelo, ¿no? Entonces hay que colocarle un dren para que el agua, pues, pase por debajo de la carretera. Bien, entonces se intercepta por medio de una zanja la infiltración que existe por debajo de la base de una carretera. Las dimensiones se muestran en la figura, y nos dice que la conductividad hidráulica del suelo permeable es de 0.5 metros por día. Nos piden hallar el caudal que fluye a la zanja en una longitud de 200 metros. Entonces, en este corte que se hace a la carretera, pues
La calzada en el ancho mide 15 metros. A lo largo de la carretera tenemos este dren que tiene 200 metros de longitud. Tenemos el canal antes de donde inicia el flujo y que se dirige hacia el final del flujo en la zanja, ¿no? Del canal hacia la zanja. Además, la altura de agua en el canal desde el nivel acá, desde la base, de 4,50 metros y abajo tenemos un tirante de 3,2 metros. Entonces, determinamos el caudal. Para ello, hacemos uso de la ecuación de Darcy, que nos dice que el caudal, en este caso, que es lo que necesitamos, nos piden, es igual a K, que es el coeficiente de permeabilidad, por el área o la sección por la que pasa el agua, multiplicado por I, que es la gradiente hidráulica, ¿no? Donde la gradiente hidráulica, pues, será la diferencia de las alturas que inicial y final del agua por la longitud que atraviesa o recorre. Entonces, tenemos que K es 0,5 metros por día, que es la conductividad hidráulica. La sección, el área, es decir, por donde atraviesa el agua, será A por L, o lo que viene a ser estos 3 metros, que va a representar el filtro, que es la capa permeable. Aquí imaginemos que hay bolonería, no pierdas grandes, mayores pues a 20 centímetros de diámetro. Y ok, entonces esa capa pues nos permite un coeficiente de permeabilidad de 0,5. Multiplicamos entonces esos 3 metros por los 200 metros de longitud y tenemos 600 metros cuadrados. Ya tenemos el área, tenemos el valor de K también que nos dan como dato y tenemos que obtener la gradiente. Para la gradiente tenemos los tirantes inicial y final, 4,5 y 3,2. Entre la longitud que atraviesa, que serán los 15 metros, desde el inicio hasta el final, entonces acá tenemos el tirante inicial y el tirante final. Entonces la diferencia de los dos será la pérdida de energía, ¿no? Eso entre la longitud nos da la gradiente. En tanto, tenemos 4,5 menos 3,2, todo esto entre 15 metros, y tenemos una gradiente de 0,087 metros por metro. Y ahora sí ya podemos calcular el caudal. El caudal entonces está dado por el coeficiente K, el área y la gradiente hidráulica, lo que nos da un caudal de 26,1 metros cúbicos por día. Entonces ya tenemos el caudal que pasa. Y de pronto pues lo necesitamos para diseñar ahora la sección de esta zanja que va a ir aguas abajo, que va a recepcionar el agua del dren. Ok, entonces es el caso de una carretera. Vamos al siguiente enunciado. Nos dice, bueno, consiste en algunas preguntas, ¿no? Nos dice que consiste en tuberías perforadas. Este dren, nos piden indicar el tipo de dren. Nos dice que consiste en tuberías perforadas cuyo diámetro generalmente varía entre 2 y 3 pulgadas. Además, son introducidas en el terreno natural, ya sea en corte o en terraplén, mediante una perforación profunda, que puede ser subhorizontal o ligeramente inclinada. El objeto pues es captar aguas internas y abatir presiones dentro de la masa del suelo para incrementar la estabilidad del talud. Entonces, cuando el suelo está saturado, pues hay presión, ¿no?, entre las partículas del suelo. Para disminuir esta presión, de pronto porque tenemos allí un muro de contención, podría ser, entonces utilizamos este dren.
Bien, nos dice el enunciado, pues nos describe los drenes horizontales. Estos drenes caracterizados por tuberías perforadas de un diámetro específico se instalan en el terreno para captar agua y reducir la presión, mejorando así la estabilidad de los taludes y cortes. La instalación subhorizontal o ligeramente inclinada es crucial para su eficiencia en el drenaje. La profundidad de la perforación es significativa para alcanzar las fuentes de agua subterránea y maximizar su efectividad. Bien, entonces, bueno, estos drenes entonces los podemos colocar en los taludes, bien, de las carreteras, como dice, puede ser en zona de corte o de relleno, y su propósito es captar todo el agua, bien, que por efecto de la precipitación, por ejemplo, pueda captar este suelo. Y lo drenamos para evitar de que en este tema pues se deslice, ¿no? O tengamos pues derrumbes. Acá tenemos también la fotografía y nos dice qué tipo de dren, a qué tipo de dren corresponde. Cuando nosotros drenamos, es no solamente el dren con la tubería, ¿no? Sino también tenemos que ver hacia dónde pues vamos a llevar esta agua captada. En este caso, pues, bueno, en este caso será el dren, ¿no? Subterráneo con tubería. Una tubería perforada que veíamos en la clase anterior. En esta figura, entonces, tenemos los drenes, justamente los de la imagen, que tenemos el terreno natural. Hemos necesitado hacer una excavación y ampliar aquí el terraplén. Por tanto, tenemos corte y relleno, pero en las zonas estamos evidenciando de que podría haber un deslizamiento del suelo si nosotros no lo drenamos, sobre todo si son suelos finos, arcillosos, ¿no? En presencia de agua, de las precipitaciones, se satura el suelo y va a tender a deslizarse. Entonces, para prever ese deslizamiento, colocamos los drenes que pueden ser verticales, horizontales, hacia una descarga, como podemos ver en la imagen, la zona de descarga. También para cuando construimos muros de contención, tenemos el muro de contención aquí en la parte inferior, y detrás del muro estamos colocando un drenaje, ¿no? La tubería que va a recoger el agua que viene de la parte superior. También planteamos el dren con un material filtrante para que la tubería pues lo pueda captar con eficiencia y de esta manera poder asegurar la estabilidad del suelo. Y también evitar el empuje que pueda hacer el suelo saturado hacia la cara posterior del muro de contención, ¿no? Entonces, si este suelo está totalmente saturado, pues van a generarse aquí presiones hidrostáticas que podrían hacer que el muro se voltee. Entonces, de esa manera también, pues, este es el fin del dren, ¿no? En esa estructura. Bien, luego tenemos, bueno, el desarrollar un croquis del abatimiento del nivel freático por la presencia de un subdren, que bueno, está en prácticamente en la primera imagen. Indicar los coeficientes de escorrentía, ¿no? En función del periodo de retorno y otros factores que los podemos obtener nosotros del manual de hidrología y drenaje cuando calculábamos el coeficiente C, ¿verdad? Para diferentes tiempos de retorno, y esto dependía pues del uso del suelo, ¿no? Entonces, tener en consideración ello también es relevante. Luego, la permeabilidad de un suelo se define como la constante de proporcionalidad de la relación entre la velocidad de flujo y el gradiente hidráulico.
la pérdida de carga por unidad de longitud entre dos puntos. Nos dice pues que esta relación está determinada por la ecuación de Darcy, la que acabamos de ver en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces ahí están las unidades también. La siguiente pregunta nos dice: o de pronto también, si tenemos el suelo con cobertura vegetal o de pronto no tiene cobertura, entonces la escorrentía va a cambiar, bosque también va a cambiar. Se fue la presentación. Ahí está. Entonces estábamos comentando acerca del escurrimiento superficial. Entonces está en función de la cobertura vegetal, o el tipo de cobertura, también puede ser pavimento finalmente, ¿no? No necesariamente vegetal, pero sí depende de la cobertura. Luego la pendiente también es otro factor importante. Si el suelo también está saturado o no, pues puede ser que se inicien las lluvias o de que ya esté pasando por el periodo de lluvias en un buen tiempo, entonces el suelo ya está saturado. Entonces el escurrimiento también va a ir cambiando dependiendo de qué tan saturado esté el suelo, ¿no? Ok, entonces, pendiente, tipo de suelo, cobertura. Enumere los criterios de drenaje del drenaje subterráneo. Para el diseño, entonces, del drenaje subterráneo, primero es el fin, ¿no? ¿Cuál va a ser el fin del drenaje? ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a hacer agricultura, voy a colocar un muro de contención, voy a construir una casa, voy a construir una carretera. Los fines pueden ser diversos. Entonces, primero, tener en cuenta por qué es que necesitamos disminuir la tabla de agua o el nivel freático. ¿A qué profundidad necesitamos disminuir ese nivel freático para que no afecte el trabajo que se va a realizar? Luego necesitamos el coeficiente de permeabilidad del suelo, ¿verdad? Coeficiente de permeabilidad y la altura, pues, de cada uno de los estratos que tiene el perfil del suelo. Si tenemos dos estratos, entonces hay que calcular, pues, el coeficiente de permeabilidad de los dos estratos. Luego necesitamos determinar la cantidad de agua que vamos a eliminar, la cantidad de agua que vamos a sacar del lugar. Y eso también pues, puede ser que saquemos toda el agua, ¿no? Eh, ingresa, porque no se necesita nada que se retenga en el suelo. En el caso, por ejemplo, del muro de contención, ¿no? O puede ser que yo tenga que dejar una cantidad de agua porque, pues bueno, ahí tengo una siembra de papa, por ejemplo, y pues la papa va a necesitar agua, ¿no? Entonces no es todo lo que voy a sacar, sino a lo mejor una cantidad determinada. Bien, entonces, ello para los criterios del drenaje. Luego,
La topografía de la pendiente también es importante, ¿no? La topografía de la pendiente para trazar las tuberías y que no tengan pues una pendiente muy grande que pueda erosionar o hacer disminuir el tiempo de vida de las tuberías. Y también evitar de que se erosione si es que yo hago una zanja solo con material de la zona. Bien, la pregunta 16 nos dice hacer un croquis para drenaje abierto y por tubería según el software de Spadren. Y vamos a ver el software de Spadren, pues, ¿no? Bien, tenemos entonces aquí este Spadren que nos ayuda de pronto a desarrollar los cálculos. Bueno, son operaciones pues sencillas de multiplicación y división simplemente, pero de pronto para pasar, como son varios métodos, ¿no? Para de pronto comparar los diferentes métodos y nos ayuda este software. Entonces, aquí tenemos justo la ecuación de Donnan. Primero son los métodos en los cuales tenemos un solo estrato y como tenemos en la imagen, L, la longitud entre los drenes. Sí, chicos, Juan José. Por favor, puede compartir toda la pantalla, solo se ve la pantalla del espadrín. Ok. A ver, un segundito. Y ahora se puede ver. Sí, ahora sí. Gracias. Sí. Ok, gracias también. Bien, entonces, bueno, les comentaba, están los métodos. En todos los métodos se colocan los mismos datos, ¿ok? Solo las ecuaciones del cálculo, pues son lo que cambia un poco, ¿no? Bien, entonces, tenemos lo que vendría a ser la recarga, que puede ser por riego, que puede ser la precipitación también. Luego tenemos la distancia entre los drenes, que está dado por la letra L, la profundidad de la capa impermeable desde la superficie, donde tenemos la capa de arcilla de pronto, que evita que el agua siga pues infiltrándose. Tenemos el valor de K, que es la conductividad hidráulica del suelo, que hay que determinarlo. Tenemos, si es que es una zanja, el tirante en la zanja, de pronto el ancho de la solera también en la zanja. Tenemos ahí la profundidad del dren desde la superficie, peso de la profundidad del dren. Entonces podemos ir jugando con los valores hasta obtener pues los datos que requiramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar los datos del ejercicio. Que teníamos uno de Donnan acá. No creo que está más adelante. Aquí está. Ok, tenemos entonces acá el valor de K, que es 1.2 metros por día, la profundidad, ¿no? del suelo impermeable
de 6.20, la profundidad del dren de 1,40 m. Entonces vamos a colocarle acá. Ahí la recarga era 5 milímetros por día, ¿no? Que es el valor que va en el denominador. Entonces, como es milímetros, 0.05 metros por día. La profundidad del estrato impermeable es 6.20. La profundidad del dren es 1,40 m. La profundidad de la tabla de agua que se requiere es 0.70, hasta donde tiene que profundizarse, digamos, o tiene que disminuir o tiene que bajar la tabla de agua o el nivel freático. La conductividad hidráulica, que es 1.2 metros por día. El tirante en el dren que se está planteando de 0.20 y el ancho de la solera 50 centímetros, ¿no? 0.5 y el talud de 1 mm. Entonces pasamos a calcular y tenemos el espaciamiento entre los drenes, la distancia desde la superficie del agua en el dren hasta la capa impermeable, los valores que se habían calculado, ¿no? De B y de D, y la distancia desde el punto medio de la tabla de agua hasta la capa impermeable. Y bueno, acá nos permite imprimir o seguir calculando. De pronto podemos cambiar el tirante y el ancho de la solera. Este tirante y ancho de la solera, nosotros lo podemos prediseñar por Manning, conociendo de pronto el caudal, ¿no? Que vamos a evacuar. O podemos, bueno, colocar acá también para ir con la facilidad del cálculo, ir buscando estos valores. Así como lo tenemos, bueno, podemos imprimirlo también, ¿no? Y limpiar la pantalla. Ok, tenemos para dona con zanja y también tenemos con tuberías. Entonces, para todos los métodos vamos a encontrar las dos opciones. Como decíamos, pues a colocar estas, como se puede ver en la imagen justamente de Spadring, esta zanja nos hace perder área cultivable en la parte, ¿no? En el nivel del suelo, así es que por lo general, pues, usamos lo que vendrían a ser las tuberías. Además, también es más seguro, ¿no? De igual manera, aquí vamos a ingresar todos los valores y aquí podemos ir buscando también el radio de la tubería. De igual manera, nos van a dar la longitud, el diámetro y la distancia de tanto de la capa como del tren. Eso hay un poco. En esta semanita, pues como tarea también investigar los diámetros de los drenes que tenemos en el mercado, encontramos qué opción para poder plantearlos. De igual manera el método de GoCode, ¿no? Los mismos datos, lo que va a cambiar es la ecuación de cálculo. Y lo importante acá, bueno, ya que son drenes, aquí, cuando el suelo es homogéneo, Dagan ya nos permite calcular también para suelos heterogéneos. Entonces aquí la diferencia es de que nos van a pedir pues los coeficientes para los dos tipos de suelo. También de igual manera en zanjas
como en tuberías, para suelo homogéneo y para suelo heterogéneo. La ecuación de Ernst, de igual manera, zanjas abiertas con suelo homogéneo, tuberías enterradas con suelo homogéneo, y acá tenemos zanjas abiertas en el estrato inferior, la zanja abierta en el límite de 2 estratos, las zanjas abiertas en el estrato superior y las tuberías también, enterradas en el estrato inferior, en el límite de los 2 estratos y enterradas en el estrato superior. Bueno, entonces aquí de pronto nos permite pues todas las opciones, ¿no? De las posibilidades donde puedan estar las tuberías o el dren. Zanjas abiertas, tuberías enterradas y acá para determinar la conductividad. Y acá el drenaje de las tuberías lisas y tuberías corrugadas también para determinar el diámetro. Con este diámetro es con el valor de la tubería que vamos a ingresar cuando endonan o en algún método, pues querramos hacerlo con tuberías, podemos utilizar este. Acá lo que está utilizando para recomendarnos el diámetro, pues es la ecuación de Manning, ¿no? Para una tubería circular. De pronto nos ayuda para hacer el cálculo más rápido. Bueno, ese es el tema de Spadri. Y bueno, vamos a ir viendo también en sus trabajos los cálculos, ¿no? Y viendo algunas recomendaciones, ya que cada trabajo seguramente tendrá sus propias particularidades. Bien, ok, entonces, bueno, esta es la parte de práctica, un poco para entrar en lo que es Spadri. Y le había dicho a su compañero para revisarles sus trabajos y bueno, más que revisarles, ¿no? De pronto algo que no esté claro en el trabajo, que tengan dudas, podemos reunirnos a lo mejor en una salita en paralelo a esta sala principal. Si alguien desea hacer alguna consulta, puede colocar en el chat su enlace y vamos absolviendo sus consultas. O también si desean hacerlo aquí en la sala, también, no hay ningún problema. Ok, entonces en los enlaces voy al chat ahí y les recibo sus consultas. Ingeniero, acabo de enviar un enlace. Listo, Kevin.